La clave para resolver conflictos en el matrimonio. La clave para resolver conflictos en el matrimonio. Allí en la pantalla ustedes pueden ver que aparecen dos palabras que realmente sintetizan lo que yo llamo la clave para resolver conflictos en el matrimonio. Esas dos palabras aparecen en un texto bíblico. Eso quiere decir que no es idea mía, no es algo que yo lo he inventado o algo que a mí se me ocurrió. Es algo que proviene de la palabra del Señor. Hay un texto que aparece allí en la pantalla también, que se encuentra en el libro de Efesios. Quisiera que aquellos de ustedes que han traído sus Biblias puedan abrirlas en el libro de Efesios, en el capítulo 5. El versículo 33. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Allí están esas dos palabras que para nosotros van a significar la clave para resolver conflictos en el matrimonio. No es una idea mía, es algo que se ha tomado de la palabra del Señor. Al mirar este texto en Efesios 5:33, es muy probable que todos ustedes estén conscientes de que esto forma parte de un pasaje bíblico más extenso, en el cual el apóstol Pablo muestra cuál es la voluntad de Dios para todos los elementos que forman una familia. Allí hay principios bíblicos para que un esposo sepa cómo debe conducirse en la familia. Hay principios bíblicos para que una esposa sepa cómo debe conducirse en la familia. Están los principios bíblicos para que los hijos sepan cómo deben conducirse en la familia. Está el principio bíblico para que los padres sepan cómo deben conducirse en la familia. Lo que pasa es que la familia es la idea de Dios. Él es el diseñador de la familia. Y como diseñador de la familia, Él es el que conoce los detalles más insignificantes de cómo debe funcionar una familia. ¿Por qué? Porque Él es el autor. Él es el de la idea de la familia. Y en la palabra del Señor aparece, por decirlo así, el manual de cómo debe funcionar bien una familia al estilo de Dios. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 5, encontramos justamente eso. Y al final de toda esa exposición maravillosa que hace el apóstol Pablo, aparece ese versículo que viene a ser el tema de lo que estamos tratando en esta noche. ¿Cómo yo puedo resolver los conflictos dentro de mi familia y especialmente con mi esposa, con mi esposo en el caso de las hermanas? Las dos palabras que aparecen allí, amor y respeto, son la clave para resolver los conflictos. Nunca vamos a poder resolver un conflicto matrimonial hasta que no entendamos cómo es que se produce ese conflicto. ¿Por qué es que estamos en conflicto? A veces enfocamos solamente en los detalles y decimos, bueno, mis conflictos son por el dinero, o mis conflictos son por los hijos, o mis conflictos son porque yo tengo una vida un poco disipada, o mis conflictos son porque se meten los padres de ella o se meten los padres de él. Pero yo me temo que muchas veces estamos tratando los síntomas, pero no la enfermedad. Si queremos realmente tratar la enfermedad, yo creo que debemos entender mejor por qué es que se dan los conflictos. No importa de qué tipo sean, pero en dónde se originan. Y esas dos palabras que aparecen allí en la pantalla, amor y respeto, para mí son la clave para entender por qué estoy en un conflicto y eventualmente para salir de ese conflicto y hacer que el matrimonio sea lo que Dios siempre ha querido: amor y respeto. Bueno,
Cuando estos elementos están ausentes en el matrimonio, se produce lo que hemos llamado el círculo vicioso que separa. El círculo vicioso que separa. Seguramente todos ustedes saben lo que es un círculo vicioso. Un círculo vicioso es algo que se retroalimenta a sí mismo para hacerse peor cada vez. Eso es un círculo vicioso. Es como tristemente en la drogadicción. Comienza con un poquito de droga y después ese poquito de droga hace que sea necesario más droga para sentir lo mismo. Y después más droga para sentir el mismo efecto. Y se entra al círculo vicioso. Y se va consumiendo cada vez más y más droga para llegar al punto a veces de no retorno. Bueno, así funcionan los círculos viciosos. Se retroalimentan a sí mismos para hacerse cada vez peores. Y en el matrimonio, cuando están ausentes amor y respeto, es justamente que se ha producido un círculo vicioso. ¿Cómo funciona este círculo vicioso? Pues porque sin amor, una esposa va a reaccionar sin respeto hacia el esposo. Y cuando el esposo se siente irrespetado, él va a responder sin amor hacia la esposa. Así de simple. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo deja claramente expuesto que la responsabilidad primaria de un esposo no es trabajar para mantener el hogar. No es criar a los hijos. La responsabilidad más importante de un esposo en un matrimonio es amar a su esposa. Es un mandato, no es una opción, es una orden. De igual manera, la responsabilidad más importante de una esposa no es tratar bien al esposo, no es cocinar bien, no es criar bien a los hijos, es sujetarse o someterse al esposo. Yo siempre digo que los hombres tenemos un defecto de fábrica. Nuestro defecto de fábrica es no amar. Por naturaleza somos ásperos. Por naturaleza queremos aprovechar de otros. Venimos hacia este mundo. Por eso, la palabra de Dios, y es Dios mismo, a través de su palabra, quien nos ordena a los esposos a amar a nuestras esposas. Es una orden, no es una opción. Y es un mandamiento que no tiene ningún tipo de condicionantes. No dice ame a su esposa si su esposa es buena, o ame a su esposa si su esposa hace lo que usted quiere. No, dice simplemente ámela. Igual para las esposas, dice que las mujeres se sometan a sus propios maridos o se sujeten a sus propios maridos. Es una orden. ¿Por qué? Porque las mujeres también vienen con defecto de fábrica. El defecto de fábrica de las mujeres es ese deseo innato de tener el sartén por el mango, como se dice. Esa tendencia a ser yo soy la que decide las cosas en esta casa. Yo soy la que llevo los pantalones. Yo soy la que tiene la última palabra. Es algo innato en toda mujer. Y por eso la palabra de Dios dice, mujeres, sujétense a sus maridos. Reconozcan que sus esposos son la cabeza. Ustedes sométanse a sus esposos. Y cuando eso no está poniéndose en práctica, entonces el resultado es que el marido no va a amar a la mujer, y como la mujer no se sienta amada, ella va a responder sin respeto a su esposo, y se entra a ese círculo vicioso. Esa es la enfermedad que produce los síntomas que usted puede ver tal vez en su matrimonio en conflicto. Las cosas que están pasando dentro de su matrimonio que a usted no le gusta, es un conflicto, se originan en este círculo vicioso. Su matrimonio ha entrado a ese círculo vicioso que cada vez va deteriorando más y más el matrimonio, hasta que si no hacemos algo para resolverlo,
ese matrimonio va a terminar mal. Entonces, ¿cómo es la mecánica de los conflictos? ¿Cómo se originan? Pues se originan cuando el marido no ama a la mujer. Como la mujer no se siente amada, responde sin respeto hacia él. Como él se siente irrespetado, cada vez ama menos a su mujer. Y como la mujer se siente cada vez menos amada, responde respetando menos al esposo. El círculo vicioso. ¿Se da cuenta? ¿Reconoce cuál es la razón por la cual se presentan los conflictos en el matrimonio? Es porque faltan esos dos elementos: amor de parte del esposo hacia la esposa y respeto de parte de la esposa hacia el esposo. La raíz de los conflictos. ¿Qué es lo que tenemos como meta cuando hay un matrimonio que está en ese círculo vicioso que separa? Pues la meta es salir de ese círculo vicioso que separa y entrar a otro círculo. Ya no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. Círculo virtuoso significa algo bueno. Un círculo virtuoso, ese es el círculo vicioso que separa. Allí está el círculo virtuoso que une. Es un círculo virtuoso que hace que el esposo y la esposa cada vez se sientan más cerca el uno del otro. Hace que el esposo y la esposa cada vez se sientan más compenetrados el uno al otro. El círculo virtuoso que une funciona de esta manera. El amor de él estimula el respeto de ella. Y el respeto de ella estimula el amor de él. Fíjese cómo se produce un círculo que cada vez, en lugar de alejar como el círculo vicioso, este círculo virtuoso más bien trata de acercarlos más y más. Eso debe ser lo que todo matrimonio trate de conseguir cuando reconoce que ha entrado al círculo vicioso que separa. Debe hacer todo lo posible para salir de ese círculo vicioso que separa y entrar al círculo virtuoso que une. ¿Cuándo va a ocurrir ese círculo virtuoso que une? Pues cuando el esposo ame como ordena la palabra de Dios a la esposa. Y la esposa, porque se siente amada, va a responder respetando a ese esposo como la palabra de Dios ordena que la esposa debe respetarlo. Como yo les contaba, con mi esposa tenemos 37 años de casados. Y en esos 37 años de casados hemos tenido oportunidad de compartir con matrimonios, de aconsejar a matrimonios. El número de matrimonios con quienes hemos hecho esto tal vez son miles. Y en todos esos miles de matrimonios hasta ahora yo no he visto a una sola esposa que, siendo amada como la palabra de Dios ordena al esposo que debe amarla, ella responda y respetando. No he visto, pero he visto cantidad de mujeres que responden y respetando porque no se sienten amadas de sus esposos. El círculo virtuoso que une es lo que resuelve conflictos en el matrimonio. ¿Por qué? Pues simplemente porque el esposo va a amar como Dios ordena. Y cuando la esposa es amada, esa esposa va a responder respetando al esposo. Como el esposo se ve respetado por ella, le va a amar más a la esposa. Y como la esposa se siente amada tanto, va a responder respetando más al esposo. Y se entrará al círculo virtuoso que une. Por naturaleza la mujer es respondona. Respondona en el sentido de que cuando es bien amada, responde respetando.
Eso es lo que debemos buscar en nuestros matrimonios. Esposos amorosos y mujeres respondonas. El círculo virtuoso que une. Cuando entramos en ese círculo virtuoso que une, estamos navegando en aguas tranquilas. Y no importa si viene una tormenta, ese círculo virtuoso que une nos ayudará a salir de la tormenta y a experimentar en la realidad lo que Dios quiere que sea el matrimonio. Y ahí es donde entra la meta para todo matrimonio. Es el círculo virtuoso que se mantiene. El círculo virtuoso que se mantiene es cuando, siguiendo el consejo de la palabra de Dios, vemos que a pesar de que un esposo no se sienta respetado, debe amar. Y cuando a pesar de que una esposa no se sienta amada, debe respetar. Ese es el círculo virtuoso que se mantiene. Y eso debe ser la meta máxima para todo matrimonio. Cuando lleguemos a ese estado en nuestro matrimonio, ustedes van a ver que aunque surjan los peores conflictos, el matrimonio se va a mantener bien, en un buen estado de salud. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, en esta noche, el resto del tiempo que tenemos, vamos a ocuparlo en ver cómo es esto de salir del círculo vicioso que separa y entrar al círculo vicioso que une, porque en esencia a eso se reduce la resolución de conflictos en el matrimonio. Si su matrimonio está en conflicto, es porque usted está en el círculo vicioso que separa. Y si usted quiere salir de ese círculo vicioso que separa y entrar al círculo virtuoso que une, eso no sucede por accidente. Eso no sucede por arte de magia. Eso no sucede porque, bueno, algún momento va a pasar y el tiempo se encargará de hacerlo. No. Eso sucede cuando los elementos que forman el matrimonio, el esposo y la esposa, empiezan a trabajar. Es cuestión de trabajar, es cuestión de hacer, no solamente desear, no solamente decir, ah, sí, qué bonito, mi matrimonio está en el círculo vicioso que separa y por eso cada vez se va haciendo peor. Entremos al círculo virtuoso que une para que funcione bien. Sí, lindo deseo. Pero, ¿cómo llevarlo a la práctica? Ese es el gran problema. Y de eso es lo que yo quisiera hablarles a continuación de lo que hemos visto ya. Espero que quede claro para todos nosotros a este punto de lo que yo quiero compartir. ¿Por qué es que hay conflictos en el matrimonio? Pues la razón es porque el matrimonio está en el círculo vicioso que separa. El círculo vicioso que separa es cuando él no ama y ella responde sin respetar. Ese es el círculo vicioso. El círculo virtuoso que une es cuando él ama y ella responde respetando, según lo que dice Efesios 5:33. Entonces, ¿quién es el que tiene la mayor responsabilidad para salir de ese círculo vicioso que separa y entrar al círculo vicioso que une, virtuoso que une? ¿Quién es el que tiene la mayor responsabilidad? ¿Sabe quiénes son? Los maridos, los esposos. Ellos son los que tienen la llave para prender ese motor que eventualmente sacará un matrimonio del círculo vicioso que separa y los llevará al círculo virtuoso que une. Entonces veamos algunos consejos para esposos para salir del círculo vicioso que separa. El primer consejo para los esposos: hable con ella, hable con ella. Interesante que la mayoría de nosotros esposos, a no ser que usted sea tal vez una honrosa excepción, la mayoría de nosotros esposos somos parcos para hablar y comunicarnos con nuestra esposa. Pensamos que nuestra esposa es como nuestro compañero de trabajo. Uno va al trabajo y se sienta al lado de quien uno trabaja y simplemente se dedica a hacer lo que tiene que hacer, consciente de que él está allí, pero es como si no estuviera. Y funcionamos bien así los maridos.
Podemos estar tranquilos allí haciendo lo que tenemos que hacer y olvidándonos del mundo que está alrededor. Pero las mujeres son diferentes. Dios nos ha hecho así y gracias a Dios que Él nos ha hecho diferentes. Las mujeres necesitan comunicación, las mujeres necesitan atención, las mujeres necesitan a alguien que esté cerca de ellas haciéndoles conversación. Y a veces los esposos no entendemos eso. Y si queremos esforzarnos para resolver conflictos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es estar dispuestos a hablar con ellas. Hay un texto muy lindo, guardando nuestro lugar ahí en Efesios. Vayamos a Primera de Pedro, el capítulo 3, allí en el versículo 7. Note lo que dice la palabra del Señor. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. El resto vamos a hablar después, pero por lo pronto, vivid con ellas, ¿de qué manera? Sabiamente. Una forma de vivir con ellas sabiamente, o como dice en otra versión, con entendimiento, es comprendiendo que yo me casé con una mujer, no con un hombre. Y ella tiene diferentes necesidades que los hombres tenemos, y una de esas necesidades es que ella necesita ser el foco de atención, necesita que yo como esposo esté dispuesto a hablar con ella todo el tiempo. Hable con ella, es parte de vivir con ella entendiéndola con entendimiento o sabiamente, como dice esta versión. Hable con ella. Cada día reserve un tiempo para exclusivamente conversar con ella. No para pelear, pero para conversar con ella. Y usted va a ver cómo poco a poco ese hábito de dedicar parte del día a conversar con ella, eventualmente es lo que se forma como un horno donde muchas cosas salen que van a ayudar a resolver el problema. Para él, ayude en las tareas del hogar. Ayude en las tareas del hogar. Usted dirá, pero esto de lavar platos no va conmigo. Esto de limpiar pisos, la verdad que no me atrae para nada. Planchar la ropa, lavar ropa, peor. No, eso es trabajo de mujeres. No, yo soy el hombre de la casa. Yo soy el líder. El líder no se ocupa de eso. Bueno, si usted tiene esa forma de pensar, mi querido hermano, usted no está en la idea de lo que es el amor. ¿Por qué? Porque el amor del cual habla la Biblia es un amor sacrificial. Sacrificial significa que tengo que pagar algo para amar de esa manera. Si no, no fuera sacrificial. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El que nos deja el Señor Jesucristo. Cuando comparando el amor del Señor Jesucristo hacia su esposa, la iglesia, dice que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A qué punto? Al punto de ir a la cruz del Calvario. Eso es amor sacrificial. Mi querido esposo, si usted quiere que su esposa le respete, para entrar a ese círculo virtuoso que une, empiece a sacrificarse por ella. Una forma de sacrificarse es esto que estamos viendo. Ayude en las tareas del hogar. Hacer cosas en el hogar es algo que comunicará a su esposa ese sentir de que él realmente me ama. No es suficiente las palabras, te quiero, te amo, eres todo para mí. No. Usted necesita manifestar con hechos sacrificiales de que realmente ama. Porque de otra manera todo es un discurso florido pero vacío de realidad. Es como ese par de enamorados que estaban hablando tarde a la noche por teléfono y él, expresando su amor, le decía: mi amor, yo por ti estoy dispuesto a bajarte las estrellas. Estoy dispuesto a cruzar ríos, a ascender montañas. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti.
Y de esa manera hablaba la chica. La chica estaba que se derretía por lo que escuchaba. Y ya para cerrar la conversación, la chica pregunta: ¿mañana me vendrás a ver? Él dice: ¿mañana? Si es que no llueve, estaré ahí. Amados hermanos, usted puede decir que ama a su esposa, puede decir que su esposa es todo para usted, puede decir que usted no puede vivir sin ella, pero si ella no le ve sacrificándose, haciendo algo a favor de ella no va a entender o no va a percibir que usted realmente le ama. Ayude en las tareas del hogar. Para él, afirme su compromiso. Afirme su compromiso. ¿Con qué tiene que ver con esto? Pues esto tiene que ver sencillamente con que nuestras esposas necesitan constante afirmación de que las amamos, de que ellas son todo para nosotros, de que sin ellas nosotros no podemos vivir. Usted dirá: pero ya a mi esposa le he dicho eso alguna vez cuando me casé con ella. Sí, pero ella necesita cada día escuchar eso de usted. Cada día ella necesita escuchar que usted está totalmente comprometido delante del Señor a ser fiel, está comprometido a preservar ese matrimonio, está comprometido a luchar por ese matrimonio, está comprometido a que hasta que la muerte le separe, usted debe estar cerca de ella. Usted dirá: pero eso ella ya sabe porque yo ya se lo he dicho. Está bien, usted se lo ha dicho, pero ella necesita escuchar cada día porque su mente frágil como que olvida que usted alguna vez le dijo eso. Amadas hermanas, ¿le gustaría que su esposo cada día afirme con palabras dulces el amor que él tiene hacia usted? Yo veo la sonrisa en su rostro y eso me dice que a usted le está faltando mucho eso de parte de su esposo. Y el esposo tiene la responsabilidad de hacerlo porque de otra manera esto no va a funcionar bien. Para él necesita pedir perdón cuando esté equivocado. Efesios 4:32 nos dice: perdonándoos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Lo que pasa es que los maridos tenemos nuestro orgullo y nuestro orgullo nos hace el pensar que somos infalibles. Como decía un amigo mío: la única vez que yo me equivoqué es cuando pensé que estaba equivocado. Así los hombres somos, pero somos muy falibles y cometemos muchos errores. Pero nuestro orgullo nos impide a reconocer que nos equivocamos. Pero si usted quiere salir del círculo vicioso que separa y entrar a ese círculo virtuoso que une, usted debe estar dispuesto a reconocer sus errores cuando se equivoca. Y no tenga temor. No piense que si reconoce errores, a lo mejor sus hijos o su esposa va a perder el respeto hacia usted. No, todo lo contrario. Cuando usted se equivoque y reconozca que se equivocó y pide perdón por lo que se equivocó, usted va a ver cómo crece el respeto de sus hijos a usted, cómo crece el respeto de su esposa hacia usted, porque sus hijos y su esposa sabrán que usted es un hombre íntegro, un hombre que cuando se equivoca reconoce que se equivocó y no solamente está dispuesto a sufrir la consecuencia del error, sino que está dispuesto a enmendar ese error. Cuando se equivoque, reconozca y pida perdón porque se ha equivocado. Para él también es necesario que le abrace en público, le tome de la mano en público. Es interesante lo que dice la palabra del Señor, por ejemplo, en textos como Proverbios, capítulo 5, versículo 19, este es un texto muy lindo que nos habla de cómo nosotros los esposos deberíamos ver a nuestras esposas. A mí me gusta mucho este texto porque me trae a la mente lo preciosa que es mi esposa y cómo debe ser catalogada por mí. Allí en Proverbios capítulo 5, verso 19 dice:
como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Quiero enfatizar en esto: sierva amada y graciosa Gacela. Yo veo acá a un esposo totalmente entusiasmado con su esposa. Para este esposo, la esposa es como su trofeo, es como la joya, es como algo que él quiere que todos lo vean. Es una sierva amada, es una graciosa Gacela. ¿Por qué será que a veces los esposos no vemos hacia nuestra esposa? Inclusive puede ser que hasta nos avergoncemos de nuestra esposa. ¿Y no será ese el motivo por el cual se nos hace difícil caminar tomados de la mano con ella? Se nos hace difícil abrazarla en público. Ay, ¿qué dirá la gente? Que me van a ver mal. ¿Por qué? Debemos estar orgullosos de ella. Ella es la sierva amada, ella es la graciosa Gacela que Dios nos trajo a nuestra vida para hacer nuestra vida placentera. Exponga a su esposa como un tesoro. Dele muestras de el amor, la ternura que tiene con ella. No se avergüence de estar con ella en público. Eso es lo que ayuda a una esposa a sentirse realmente amada por su esposo. ¿Qué más podemos decir para él? Póngala en primer lugar después de Dios. La palabra de Dios dice que para todos nosotros, no importa esposos o esposas, lo más importante, ¿quién es? Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero es solo una parte. ¿Y qué dice después la palabra del Señor? Y a tu prójimo como a ti mismo. Amado hermano, esposo, después de Dios, lo más importante para usted no son sus hijos. Lo más importante para usted no es la iglesia. Lo más importante para usted no es su trabajo. Lo más importante después de Dios para usted es su esposa, porque ella es la que está más cerca de usted. Es el prójimo más próximo, si quieren ponerlo así. Y su responsabilidad es ponerla a ella en el lugar que ella debe tener. Me da mucha tristeza escuchar a esposos que dicen: la verdad que con ella yo no quiero nada. Si estoy con ella es simplemente por mis hijos. Qué triste. Cómo el círculo vicioso que separa ha llevado a un matrimonio a esa forma de pensar. Cuando para todo esposo lo más importante debe ser su esposa. Para él, anímala a expresar sus emociones sin temor de ser rechazada. La mujer por naturaleza es emocional. La mujer por naturaleza derrama lágrimas con mayor facilidad que el hombre. Pero muchas veces nosotros esposos criticamos a nuestra esposa por una respuesta emocional, ya sea de llanto, de ira, de temor, de confusión. Decimos: ay, tú y tus emociones, tú y tus locas hormonas que ya otra vez están funcionando mal. Y no es así. Dios nos ha hecho diferentes. Alguien ha dicho: el hombre es más cabeza que corazón y la mujer es más corazón que cabeza. Y es una realidad. Y una esposa se siente amada cuando sabe que su esposo la comprende, cuando sabe que su esposo entiende por qué está en esa situación. Y no es culpa de la menopausia, ni de las hormonas, ni nada de eso, sino es una mujer totalmente normal. Pero a veces los esposos no nos damos cuenta y queremos tratarla como que fuera un igual a nosotros hombres. Y eso es una ofensa para una esposa. Y es un insulto para una esposa. Y muchas veces la esposa que es tratada de esa forma responde sin respeto hacia su esposo. Aprenda, anímela a expresar
a que ella exprese sus emociones sin temor de ser rechazada. No importa si tiene ira o si tiene temor, si tiene tristeza, lo que sea. Anímela, porque es eso, es una mujer. Para él, tome en cuenta la opinión de ella antes de tomar decisiones. No solamente decisiones de peso, todo tipo de decisiones. Tómela en cuenta. La palabra del Señor dice que la mujer debe estar sujeta al esposo. Y a veces los esposos entendemos mal esto de sujeción y decimos, entonces ella debe estar allí para obedecer mis órdenes. No. La obediencia es la responsabilidad de los hijos, no de la esposa. La esposa no está para obedecer, los hijos están para obedecer. La esposa está para sujetarse, que es diferente. Sujetarse significa reconocer que él es cabeza. Y como cabeza, él necesita de ayuda de parte de la esposa. Por eso la esposa es ayuda idónea de él. Y cuando la esposa entonces actúa de esa manera y el esposo acepta y reconoce y aprecia las opiniones de ella, entonces ella va a estar muy satisfecha haciendo uso de esa función tan importante que es de ser ayuda idónea para que la cabeza funcione bien. Como bien se ha dicho, el marido es el rey, pero la esposa es la primera ministra. Así funciona el matrimonio. Tome en cuenta las opiniones de ella. No piense, todo lo que tú dices, no, la verdad que a mí no, yo no doy, no, eso no vale nada. No. Si realmente ama a su esposa y quiere que su esposa se sienta amada por usted, anímela a que ella exprese lo que ella piensa sobre alguna decisión que se va a tomar dentro de la familia o en el matrimonio. ¿Por qué? Porque las opiniones de ella son elevadamente importantes. Para él, involúcrela en el círculo de sus amistades. No la separe. No le diga, tú eres mujer de la casa y no tienes que saber nada de mis cosas. No, involúcrela en todo lo que usted hace. Si hay reuniones de su trabajo y es factible que su esposa esté ahí, llévela. Ella tiene que estar allí. Tiene que conocer a sus amistades. Tiene que conocer las personas con quien usted se relaciona. No la separe, no la ponga a un lado. Para él, no se burle de su apariencia física. Esto es bien importante. Para nosotros los varones tal vez no nos importa mucho que nuestra panza empiece a crecer, las libras de más y todo lo demás, pero para las mujeres es bien importante. Y cuando empezamos a hacer burla de la parte física de nuestra esposa, pues tal vez nosotros nos riamos y festejemos lo chistoso que es decirlo, pero en el fondo estamos causando heridas y estamos produciendo algo que realmente ofende a una esposa. Tenga mucho cuidado. La palabra de Dios dice que nosotros, esposos, volviendo a ese texto muy lindo en 1 Timoteo 3:7, además de vivir con ella sabiamente, la palabra del Señor habla de algo muy importante que debemos tomar en cuenta los esposos en el trato con nuestras esposas. Dice claramente allí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Usted cree que es honrar a una esposa decirle, estás gorda o tienes la nariz de águila o cualquier otra cosa que sí nos produce gracia al escucharlo, pero cree que hacer eso es dar honor a una mujer como a vaso más frágil? Yo creo que eso es totalmente ofensivo para una esposa. Tenga mucho cuidado en utilizar un lenguaje que haga burla de la apariencia física de su esposa. Para él, sorpréndala con muestras de amor. Lo importante de esto es la sorpresa, el factor sorpresa. Sorpréndala con muestras de amor.
¿Vio la serie del Chavo del Ocho? Como el profesor Girafales llegaba con su ramito de flores atrás y tocaba la puerta de doña Florinda, y cuando ella salía le sacaba el ramito. Ese es el factor sorpresa, y eso es lo que necesita hacer usted. No es ninguna gracia que en el cumpleaños de ella usted le traiga un regalito, o en el Día del Amor, o en Navidad. No, pero el día menos pensado, pase por una floristería, un lugar donde venden flores, y compre una florcita y toque la puerta, y cuando ella salga, dígale: estaba pensando en ti y te traje esto. Lo siguiente que escuche va a ser ¡pum!, porque se cayó, se desmayó. ¿Cómo así? Normalmente no lo hacemos, pero esas son las cosas que alimentan el amor y que hacen que ella se sienta amada, para que ella pueda responder respetando al esposo. A eso nos referimos cuando hablamos de sorpréndala con muestras de amor. Haga algo que ella no espera. Haga algo que para ella signifique: ajá, él estaba pensando en mí mientras estaba lejos o estaba haciendo alguna otra cosa. Para él, recuerde fechas importantes como cumpleaños, aniversario de bodas o cosas así. ¿Sabe cuál es la mejor forma de nunca olvidarse el día del aniversario de bodas? ¿Sabe cuál es la mejor forma? Olvidarse una vez, porque se armará cada escándalo que usted nunca más se va a olvidar. Lo digo por experiencia propia. Una vez olvidé y nunca más, porque sé las consecuencias. No deje pasar por alto cosas importantes como esa. Esos detallitos pequeños son lo que alimenta el amor a una esposa y lo que hace que esa esposa se sienta realmente amada. Pero usted dice: pero esas son tonterías. Bueno, la palabra del Señor dice que las pequeñas zorras echan a perder las vides. Son esas pequeñas cositas, esos detallitos que no los ponemos en práctica los esposos, lo que eventualmente va a dañar una relación y va a hacer que esa relación entre a ese círculo vicioso que separa. Para él, no sea áspero con ella. Esto ya vimos ahí en 1 Pedro 3:7, que debemos tratarla como a vaso más frágil. Y dice también como a coherederas de la gracia de la vida. Bueno, eso puede tener muchas interpretaciones. Para mí lo que significa es que sin ella yo no puedo disfrutar de lo más hermoso de un matrimonio, que es la intimidad. Porque ¿cómo puedo disfrutar de intimidad con mi esposa si todo el día la denigro, si todo el día me burlo de ella, si no me importa lo que ella está haciendo y estoy ahí mirando la televisión y descansando, aunque ella está totalmente exhausta en el trabajo? ¿Cómo yo puedo después disfrutar de la gracia de la vida? Imposible. Entonces, no sea áspero con ella. Para él, designe determinada cantidad de dinero para que ella gaste en lo que quiera. En otros lugares donde yo explico esto, las mujeres empiezan a aplaudir. Las colombianas son diferentes. Porque eso significa que realmente confío en ella, que sé que esa cantidad que ella maneja a su discreción no va a ser malgastado. Eso comunica a mi esposa: mi esposo realmente me valora, y mi esposo sabe que esto que él me da, yo no lo voy a gastar de una forma no sabia. Son detalles que nos ayudan, esposos, a manifestar nuestro amor hacia ella. Para él, no mire con lujuria a otras mujeres. Es triste, ¿no? Cuando en un matrimonio al esposo se le van los ojos
cuando ve a una mujer despampanante y ahí al lado está su esposa? ¿Qué pensamiento cree que va a la mente de la esposa? Ella inmediatamente está pensando, claro, ¿cómo se va a fijar en mí? Miren cómo estoy. Si yo estuviera como esa mujer, ahí sí, él sería todo ojos para mí. ¿Cree usted que está dando honor a su esposa cuando le hace sentir de esa manera? De ninguna forma. Tenga mucho cuidado. Recuerde que nosotros varones despertamos sexualmente por lo que vemos. Y nosotros no podemos controlar lo que afuera se expone. La primera mirada no la podemos evitar. Lo que sí podemos controlar es la segunda mirada. Y la tercera y la cuarta y la enésima. Eso podemos controlar. Y qué bueno cuando usted, boom, es bombardeado por algo. Y usted dice, no, esto no está trayendo un pensamiento puro a mi mente. Voy a cambiarme al otro lado de la calle, o voy a mirar hacia otro lado, o lo que sea. O voy a apagar la televisión, o cualquier cosa. No mire con lujuria a otras mujeres. Usted debe tener ojos única y exclusivamente para su esposa. Tenga mucho cuidado con eso. Bueno, hemos hablado de él. Ahora nos toca hablar de ella. Pero no se asusten, porque yo les dije ya que la mayor responsabilidad para salir del círculo vicioso que separa y entrar al círculo virtuoso que une, la mayor responsabilidad está sobre el esposo. Así que para las esposas no hay mucho, pero también tienen su parte. Y aquí viene para las esposas, para ella. Admírele por lo que él es. Interesante que cuando usted mira en la palabra del Señor, en Cantar de los Cantares, usted va a ver poemas hermosos de él hacia ella, pero también de ella hacia él. ¿Qué me dice eso? Me dice que la Sulamita era una mujer que admiraba a Salomón. Y usted dirá, bueno, Salomón era ni que Ricky Martin. Bueno, eso no tiene nada que ver. El hecho es de que esa mujer puede ser un buen ejemplo para todas las esposas, para mirar de la misma manera a sus esposos, aunque sean lo que sea. Pero busque, hermana, busque algo por lo cual admirar a su esposo. Todos los esposos tenemos cosas para ser admirados. A veces hay que buscar bastante, pero vamos a encontrar. No hay hombre que no tenga virtudes, pero muchas veces el conflicto hace que veamos solamente las falencias e ignoremos las virtudes. ¿Quiere usted respetar a su esposo? Dígalo en la cara. Yo te admiro, no sé, por tus ojos, por tu inteligencia, por tu juventud, lo que sea. Pero busque algo por lo cual admirar a su esposo. A los esposos nos encanta que nuestra esposa diga, la verdad que yo te admiro por esta cosa. Virtudes hablo, no que le diga, admiro tu mentira o admiro que eres un egoísta o lo que sea, no. Cosas buenas. Busque, haga un recuento de lo que él es y diga, yo le admiro por esto. Para ella no dé ocasión para celos. La palabra de Dios habla de que, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2, las mujeres deben vestirse de una forma que la palabra del Señor lo muestra. Dice versículo 9 de 1 Timoteo 2, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Hasta allí nomás leo. Ropa decorosa con pudor y modestia. Hermana amada, el momento que usted empieza a vestirse diferente de esto, usted va a ser
que los ojos de los hombres se claven en usted. Y puede ser que usted no se dé cuenta, pero eso crea un sentimiento de celos en su esposo. Tenga cuidado. ¿Quiere respetar a su esposo? Vístase decorosamente. Vístase pudorosamente. Reconozca que usted es para su esposo, para que lo vea con deleite su esposo, no los hombres que están alrededor, su esposo. No provoque a celos por medio de la forma como se viste. No dé ocasión para los celos. Para ella, no exija cosas que él no puede satisfacer. ¿A qué me refiero con esto? ¿Conoce usted mujeres que siempre están quejándose porque no tienen la casa que siempre quisieron, el carro que siempre quisieron, la educación que siempre quisieron dar a los hijos, la ropa que siempre quisieron vestir? Ah, pobre de mí. Me casé con este y miren cómo estoy. No tengo lo que yo siempre anhelé en la vida. Bueno, usted se casó con el hombre que es la voluntad de Dios. El momento que usted firmó el contrato matrimonial o como quiera que se llame, ese momento, ese hombre llegó a ser la voluntad de Dios para su vida. Y usted tiene que vivir y aprender a vivir feliz y satisfecha con lo que Él puede darle en la vida. No exija más, no demande más, no atormente a su esposo poniendo sobre él una carga que él no puede satisfacer, porque está más allá de lo que él puede proveer. Porque de otra manera va a hacer sentir a su esposo inútil, irrespetado, y él siempre va a estar pensando, no importa lo que yo haga, yo sé que mi esposa no va a estar satisfecha con esto. Y esa es una triste realidad de muchos matrimonios y que eventualmente puede conducir a un desastre dentro del matrimonio. Para ella, no ponga a los hijos en contra de su esposo. Muchas veces las esposas tienen esa forma de pensar de que mientras más estén en contra de él, más segura yo voy a estar. Entonces hablan mal del papá a los hijos para que los hijos estén en contra de él. Entonces ya no es solamente la esposa en contra de él, sino toda la familia en contra de él. A ver, ¿quiénes somos más? Para ver quién gana. Tenga cuidado. Él es su esposo. Él necesita ser respetado y debe ser respetado. Y debe enseñar a sus hijos a respetarlo a él. Esas son las cosas que él va a verlas y catalogarlas como que realmente ella me está respetando. No ponga a los hijos en contra de él. No haga gastos innecesarios en el hogar. En otras palabras, aprenda a vivir dignamente con lo que el Señor provee, sin romperse la cabeza por cosas que parten de la codicia. Aprenda a vivir de una forma normal, digna, sin gastos que no hacen falta. Tenía un amigo que decía que a él le encanta salir a los centros comerciales para mirar todas las cosas con las cuales él puede vivir feliz sin tenerlas. Interesante. No haga gastos innecesarios en el hogar. Para ella, apoye las decisiones de él aunque no esté de acuerdo. Esto tiene que ver con la sumisión. La sumisión no quiere decir que siempre van a estar de acuerdo en todo. La sumisión quiere decir que cuando no esté de acuerdo, usted va a estar allí para apoyar, no para apuntar el dedo y decir, viste, yo te dije que no lo hagas. Viene a la mente el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham. Abraham no era todo un santo. Abraham tenía sus problemas, pero aún así Sara se sometió a él. Y se sometió tanto a él que dice el apóstol Pedro que le llamaba ¿qué? Señor, Señor. Eso quiere decir, aunque no estoy totalmente de acuerdo, aquí estoy para apoyarte.
Si todo sale bien, amén, gracias a Dios. Si todo sale mal, aquí yo voy a estar a tu lado para apoyarte, para juntos aprender a no cometer otra vez el mismo error. Apoye sus decisiones cuando no esté de acuerdo. Muchas gracias, hermano. Arriba está. Ya vamos terminando. Para ella, ejerza la disciplina en la casa cuando él no está. ¿Por qué digo esto? Pues simplemente porque a veces las esposas esperan que llegue el esposo para descargar sobre él todos los problemas que ha habido en el día con los hijos. Esa es una forma de irrespetar al esposo. ¿En qué sentido? Pues simplemente porque la esposa está desentendiéndose de disciplinar a los hijos. Cuando la palabra del Señor encarga a los dos, esposo y esposa, la crianza de los hijos. Dice, vosotros padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. No dice solamente el papá, los dos. ¿Y cómo funciona esto? Pues cuando él está, él es quien administra disciplina. Pero cuando él no está en casa, es ella quien tiene que administrar disciplina. Pero si ella está desentendiéndose y esperando que él haga todo eso, es una forma de irrespeto hacia él. Porque está diciendo, esto a mí no me compete, es problema tuyo. Cuidado con eso. Para ella, no le hable gritando. El lenguaje a gritos es el lenguaje de los que no tienen la razón. Si usted, como esposa, se encuentra hablando alto a su esposa a su esposo para que él entienda lo que usted quiere decir, eso significa que usted no tiene razón. Baje el tono de voz. Si usted está en la razón, usted va a hablar pausadamente, meditando en lo que va a decir y de una manera que no va a ofender. Por algo la palabra del Señor en Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, esa palabra hiriente, esa palabra que se pronuncia elevando la voz para romper los oídos de él, esa palabra no va a hacer que él entre en razón. Él no es sordo, pero sí va a hacer que el conflicto se haga cada vez más grave. No hable gritando a su esposo, es una forma de irrespetar. Y tampoco los esposos igual, no griten a sus esposas, es una forma de no amar. Hable en tono normal. Para ella, mantenga un ambiente de amor en el hogar. Las esposas, bueno, el mundo de hoy en día tal vez es un poco diferente, pero el ideal de Dios es de que una esposa esté en casa criando a los hijos mientras el esposo está trayendo el pan a la mesa. Ese es el ideal de Dios, no siempre se puede cumplir y por eso muchas esposas tienen que salir a trabajar. Pero lo ideal sería que ella esté en casa y al estar en casa, ella es la que crea una atmósfera, un ambiente de amor dentro del hogar. Cuando eso no hay, cuando él llega a casa y lo que encuentra es un desastre y todo desordenado y es obvio que ella ha estado en cualquier otra cosa menos que en lo que Dios espera de ella, entonces es una forma de irrespetar al esposo. Para ella, perdone, no guarde rencor. De esto vimos ya cuando hablábamos del esposo. Para ella, no desperdicie su tiempo. ¿De qué manera? Pues hoy hay tantas formas de desperdiciar el tiempo, ¿no? La televisión, las famosas telenovelas, el internet, son formas de desperdiciar el tiempo. Y desperdiciar el tiempo es una manera de irrespetar a un esposo. ¿Por qué? Porque el pobre se mata trabajando 8 o 10 horas diarias, mientras usted está sentada en casa dañando su mente con la telenovela que está viendo. ¿Se da cuenta? Es una forma de irrespeto. Para ella, recuerde fechas importantes, igual que el esposo, como cumpleaños, aniversario de bodas. Involúcrese en la iglesia. Eso es algo que ayuda mucho a manifestar respeto al esposo. ¿De qué manera? Pues porque el esposo está interesado en el bienestar espiritual de toda la familia. Porque él es sacerdote en el hogar. Él es profeta en el hogar. Pero ¿qué pasa cuando la esposa dice, yo de la iglesia no quiero saber nada? Es una forma de irrespetar a algo que para él debe ser importante, las cosas espirituales.
para ella entienda las necesidades sexuales de él. Amada hermana, usted como mujer, usted puede vivir bien si no hay una satisfacción en el área sexual, pero en el caso del esposo es diferente. El esposo necesita desfogar su energía sexual. No, con esto no estoy diciendo que no es importante que la mujer esté satisfecha sexualmente, ¿eh? No, ese no es el punto, eso sí es importante. Lo que estoy diciendo es que para usted no es tan indispensable como para él. Pero muchas veces las esposas no entienden esto y piensan que, bueno, eso no debe ser necesario para él, porque para mí no es tan importante. Y no se están dando cuenta que el esposo, el varón, tiene esa necesidad imperiosa. Por algo dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios capítulo 7. Y me permito leer esto porque considero que es bien importante y llega a ser en realidad un problema en muchos matrimonios. Observe lo que dice 1 Corintios capítulo 7, allí el versículo 4 y 5. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Hermana querida, el momento que usted se casó con él, se dio derechos de su cuerpo. ¿A quién? A él. Sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Sabe, mi querido hermano? El momento que usted se casó con ella, usted se dio derechos de su cuerpo. ¿A quién? A ella, a su mujer. Consecuencia de eso, viene el versículo 5. No os neguéis el uno al otro. Está hablando de relación sexual. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno. ¿Con qué propósito? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, hermanas, el sexo, la relación de intimidad, es una especie de escudo protector, especialmente para el esposo. Porque muchos matrimonios andan por el tortuoso sendero de adulterio porque la parte íntima del matrimonio no está funcionando bien. Entonces, claro, el esposo dice: mi esposa no me satisface, entonces tengo derecho a encontrar satisfacción en otra fuente. Y no estoy justificando de esa manera un adulterio, porque no hay justificativo válido. Pero lo que estoy diciendo es que muchas veces, tal vez inconscientemente, esposas que no entienden la necesidad del varón están, por decirlo así, empujando a los varones a una relación ilícita. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. ¿Qué más podemos decir? Para ella, no se refugie en sus padres en caso de conflicto con él. No olvide el principio para el matrimonio. Por tanto, dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso de dejar tiene que ver con un corte del vínculo que antes había con los padres. Su hogar ahora es independiente. Los trapos sucios se lavan en casa. No los lleve a sus padres, y él tampoco debe llevar a sus padres. No se refugie en sus padres en caso de conflicto con él. No hable mal de él con otras personas. Puede ser que su esposo no sea todo lo que usted espera de un esposo, pero arréglelo con él. No hable mal de él a otras personas. Con esto no estoy diciendo que sea malo buscar consejo de pastores o de personas competentes para aconsejar. Es bueno, pero asegúrese de que él esté presente.
porque si no, significa que está hablando a espaldas de él, y eso es una forma de irrespetar a su esposo. Hermanos, hermanas, como vemos, salir del círculo vicioso que separa para entrar al círculo virtuoso que une, no es arte de magia, no es solo cuestión de desear, es cuestión de trabajar, es cuestión de hacer. Y cuando eso pase, los conflictos en el hogar se van a resolver. No importa qué conflictos sean. ¿Por qué? Porque el hogar comenzará a funcionar como Dios quiere. ¿Y cómo es eso de que va a funcionar como Dios quiere? Pues porque el esposo va a estar amando a la esposa como Dios ordena en su palabra. Y como la mujer responde, la mujer va a responder respetando a su esposo como Dios ordena en su palabra. Y los conflictos, no importa cuáles sean y en qué área sean, cuando esos dos elementos están presentes, tenemos todas las garantías para que esos conflictos puedan resolverse y el matrimonio pueda continuar sano, como es la voluntad del Señor. Quiero terminar haciendo referencia a mi comentario al inicio de mi exposición. La única forma para que su matrimonio pueda funcionar bien es cuando usted deje que Cristo Jesús sea el centro de su matrimonio. Él es la tercera persona en el matrimonio. Él es el eje. Y para que eso pase, usted necesita de Cristo. Cristo no va a venir a su vida como resultado de algún rito o como resultado de alguna religión. Cristo va a venir a su vida cuando usted reconozca que Él murió por usted y cuando lo reciba como su Salvador. Y esa decisión suya se manifestará en obras. ¿Qué tipo de obras? Pues conocer este bendito libro y poner en práctica lo que va aprendiendo de él. Y va a ver cómo no solamente su matrimonio va a funcionar bien, usted va a funcionar bien. Y todo lo que le rodea empezará también a funcionar bien. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que debemos buscar en todo instante en nuestra vida. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Gracias por ser un Dios bueno. Gracias porque en tu misericordia tú nos permites hacer un pare a la relación para evaluarla, para mirar cómo está funcionando. Es probable que algunos matrimonios aquí en esta noche estarán reconociendo que su matrimonio, tristemente, está en ese círculo vicioso que separa. Y cada vez se encuentran más lejos el uno del otro. Padre, yo te quiero rogar por matrimonios así. Pedirte, Señor, que los esposos empiecen a funcionar como tú ordenas en tu palabra, y que las esposas en consecuencia empiecen también a funcionar como tu palabra indica. Dios, no permitas que seamos oidores olvidadizos de tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de ella. Los que ya te conocemos, Padre, tenemos todas las herramientas para que nuestros matrimonios sean ese pedazo de cielo en la tierra. Los que todavía no te conocen, Padre, te ruego que no se vayan de este lugar sin antes depositar su fe en la persona y obra del Señor Jesús, que es la única garantía, no solo para restaurar matrimonios, sino para permitir que esos matrimonios sean una fuente permanente de satisfacción, de dicha. Padre, gracias por todo lo que has hecho en esta noche. La honra y la gloria solo para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.